Vamos a continuar con el estudio que hemos estado viendo en este tiempo. Estamos viendo una serie de mensajes titulados Los hijos de Dios siendo liberados, y estamos hablando sobre una verdadera liberación y sanidad en nuestras vidas y cómo podemos caminar en esta liberación. Y quiero invitarte esta mañana, si tienes tu Biblia y si tienes un cuaderno, si tienes tu Biblia, puedes ir conmigo a Joel capítulo 2. Voy a empezar en este capítulo esta mañana, en Joel capítulo 2, versículo 32. Si podemos ver este pasaje, escuchar lo que dice la palabra de Dios. Joel 2, 32. La palabra dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, dice. Será salvo. Otra traducción y la definición de esta palabra es será liberado. Entonces puedes tomar una nota de eso. Dice, en una vez más en el versículo 32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo o será liberado. Hay una promesa de una verdadera liberación en nuestras vidas y sanidad. Será liberado porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación o liberación. Habrá salvación o liberación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Y hay ciertas personas que quieren una liberación y sanidad en su vida y otros que no quieren en realidad ser libres. Y nosotros tenemos que decidir, cada uno de nosotros, tomar la decisión: yo quiero ser libre. Quiero que Dios pueda, a través de su Espíritu Santo, el poder de su Espíritu Santo, romper esas cadenas del pecado en mi vida, limpiarme completamente, enteramente. Es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, una obra completa. Vamos a ver que una de las definiciones de ser soltado o liberado es ser liberado completamente, porque Dios quiere terminar la buena obra que ha empezado en tu vida. No quiere dejar ningún área oscuro en tu vida, y Él quiere hacer una obra de sanidad completa. Pero quiero leer algunos otros pasajes. Si puedes acompañarme a Abdías, versículo 17. Abdías, versículo 17. Vamos a ver varios pasajes en el programa esta mañana. Abdías 17, solo hay un capítulo en Abdías, pero Abdías 17 dice: más en el monte de Sión, y el monte de Sión está hablando de un remanente, está hablando del monte santo de Dios, pero un lugar también donde Dios es entronado en nuestro corazón en la alabanza y la adoración, el lugar donde David ha instituido la alabanza por 24 horas, y es algo hermoso esta revelación. Es Sión, habla de un remanente. Mira lo que dice: más en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, dice. Un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Estamos en un camino de la santidad. En realidad este camino en lo cual estamos, uno de los nombres es el camino de santidad. Otro es el camino angosto y camino de santidad. ¿Ves lo que dice aquí? En Abdías, versículo 17, habrá un remanente que se salve, ¿no? Entonces, Dios quisiera que sea todo su pueblo, pero es un remanente muchas veces que realmente quiere ser libre. Nosotros tenemos que decidir a aprovechar esta provisión que Dios nos ha dado. Déjame mencionar este pasaje que todavía está ahí en mi espíritu, porque yo creo que es un pasaje clave en este estudio que estamos viendo de los hijos de Dios siendo liberados. Pero en Zacarías 13, versículo 1, la palabra de Dios dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto. Tienes que tomar nota de eso. En aquel tiempo, en los últimos días, en los últimos tiempos, habrá un manantial abierto, una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Para qué? Para la purificación del pecado y de la inmundicia. Dios quiere purificar el pecado en nuestras vidas. Vamos a Isaías 49. Vamos a saltar en la palabra de Dios esta mañana. Si tienes tu Biblia, acompáñame en esos pasajes para ver lo que está diciendo la palabra de Dios, ver con sus propios ojos. Isaías 49, empezando en el versículo 24 a 26. Puedes tomar nota de esos versículos. Isaías 49, vamos ahí un momento. Amén. Estamos aquí en Isaías 49, empezando en el versículo 24, y dice la palabra:
¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Porque así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, dice, con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy salvador tuyo, y redentor tuyo, el fuerte de Jacob, el fuerte de Jacob. Muchos, lo que podemos entender es que muchos en nuestras vidas, en ciertos tiempos o a través de los años, hemos abierto las puertas al enemigo en nuestras vidas. La palabra dice que no debemos proveer para la carne o dar lugar a la carne o dar lugar al enemigo, pero muchos hemos abierto las puertas al enemigo en nuestras vidas y él tiene derecho sobre nuestras vidas de comer este polvo en nuestras vidas y tratar de ponernos bajo esclavitud, pero no queremos la naturaleza carnal que en nuestras vidas, queremos la naturaleza divina de Dios, ¿no? Entonces, somos cautivos muchas veces al pecado, pero hay una promesa hermosa aquí en Isaías 49, que ciertamente el cautivo será rescatado del valiente. Tenemos que, en primer lugar, desear caminar en esta libertad, querer ser libres, querer ser transformados, querer ser cambiados y moldeados a la imagen del Señor Jesús. Entonces, el Señor ya ha hecho una obra en nuestro espíritu y quiere hacerlo en nuestra alma. Y en este pasaje es hermoso porque dice que Él es el fuerte de Jacob. El nombre Jacob significa engañador, suplantador. Es la parte de nuestra naturaleza carnal, pero podemos entender que Dios se hace fuerte en nuestra debilidad. Mire lo que dice, escuche lo que dice en 1 de Juan 2, versículo 6. 1 de Juan 2, versículo 6. Mire lo que dice, si decimos que el que dice que permanece en Él, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, hablando del Señor Jesús. Y es algo hermoso porque entendemos que no es solo decir que somos cristianos, no es solo decir que estoy caminando con el Señor Jesús. Tengo que caminar como Jesús caminaba. No es solo con nuestras palabras. Hay que entender, hermanos, que nuestras acciones hablan mucho más fuertes que nuestras palabras. No es solo decir que somos cristianos, tenemos que caminar en la palabra, tenemos que hablar como Jesús, caminar como Jesús caminaba. ¿Cuál es la condición del hombre? ¿Cuál es la condición del hombre? Y tenemos esos residuos del pecado en nuestras vidas que queremos que Dios puede limpiar. Y nuestro anhelo, nuestro deseo debe ser querer dejar de pecar. Y es una de las razones es que no queremos que la unción se levante de nuestras vidas, porque cuando hay pecado, cuando estamos practicando el pecado, el Señor tiene que girar su rostro en otra dirección. No podemos sentir su presencia. Entonces, gloria a Dios que tenemos este regalo del arrepentimiento, que cuando hemos caído en el pecado, cuando estamos practicando el pecado en nuestras vidas, cuando estamos separados y lejos de Él, podemos regresar a Él en arrepentimiento y nuevamente caminar con Él. Pero hay una lucha dentro de nosotros cada día. Pero no sé cómo estás tú, pero yo estoy cansado no quiero lastimar el corazón de Jesús. Estoy cansado del pecado en mi vida, enojado con esos pecados que todavía hay en mi vida, esos residuos del pecado que todavía hay en mi vida. Y tenemos que, como cuerpo de Cristo, amar tanto la presencia manifiesta de Dios, que no queremos hacer nada para causar que Él quite de nosotros su unción y su presencia, a no querer lastimar su corazón, estar tan enamorada de Jesús, que no vamos a permitir que ninguna otra cosa puede venir y entrar en nuestro corazón y tomar el lugar que le pertenece a Él, ¿no? La palabra nos dice, en Salmos 51:5, déjame leer este pasaje y vamos a, en un momento tal vez regresar a este pasaje, pero en Salmos 51:5
La palabra dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos hemos nacido en pecado, ¿no? Entonces, por esta razón, en el Antiguo Testamento, cuando estudiamos el tabernáculo, cuando estudiamos los sacerdotes, el sumo sacerdote en lo natural tenía que ofrecer un sacrificio por su propio pecado antes de ofrecer un sacrificio por el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, eso es el sacrificio que tenemos que hacer y entender que Jesús es nuestro sacrificio. Ahora no necesitamos más sacrificios en lo natural, porque estudiando Hebreos capítulo 10 vas a entender que Jesús hizo un solo sacrificio para siempre, que la sangre de Jesús es suficiente para cubrir todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, y Él hizo un solo sacrificio para siempre. No necesitamos más sacrificios, porque su sacrificio fue un sacrificio perfecto que nos ha cubierto por completo, ¿no? Entonces, pero tenemos, como dice aquí en Salmos 51:5, en pecado me concibió mi madre. Todos tenemos, cuando nacemos, una naturaleza pecaminosa. Tenemos ciertas inclinaciones en nuestras vidas que hemos heredado de nuestros padres o de nuestros abuelos, etcétera. Una naturaleza adámica, podríamos decir, y Adán representando toda la humanidad. Pero cuando pecó Adán, fue echado del jardín, fue echado de Edén. Pero queremos regresar a esta comunión que Él tenía con Dios antes. Queremos regresar al dominio que Él tenía antes. Entonces estamos en este camino de regresar y recuperar todo lo que la humanidad ha perdido, ¿no? Entonces estamos tratando de regresar a Edén y tener esta comunión y relación cara a cara con nuestro Dios. Entonces, Adán fue echado del jardín, pero es muy interesante cuando estudias la palabra de Dios que vemos qué es lo que sucedió después. Dios puso querubines guardando la entrada de Edén, pero que tienen una espada encendida. Y dice la palabra que se revolvía por todo lado. Entonces, no dice que no es posible regresar a aquel lugar, si lo puedes recibir esta palabra, pero tenemos que pasar por una espada encendida para recuperar aquellas cosas que hemos perdido, para recuperar la comunión y la relación cara a cara con nuestro Señor. Tenemos que pasar por una espada encendida. Es lo que hacemos. La espada representando la palabra de Dios, para recuperar esta imagen del Señor Jesús en nuestras vidas que hemos perdido. Necesitamos sí o sí la palabra de Dios, porque Efesios 5:26 dice que somos santificados por el lavamiento del agua por la palabra. El agua de la palabra de Dios es el agente limpiador de Dios y necesitamos la palabra cada día de nuestras vidas. La espada representa la palabra de Dios y es una espada encendida en fuego, y el fuego nos habla muchas veces de los tratos de Dios en nuestras vidas, cosas que Dios tiene que traer para limpiarnos y moldearnos y transformarnos, para regresar a aquel lugar, para recuperar lo que Adán ha perdido, el dominio que él ha perdido, la intimidad con Dios que él ha perdido. Tenemos que pasar por esta espada encendida, ¿no? Pero aunque el primer Adán ha caído, gloria a Dios por el segundo Adán, que es Jesús. La palabra de Dios nos habla de Jesús siendo el segundo Adán. Y podemos tener esta salvación a través de Él. Y aunque muerte ha entrado por el primer Adán, hay una vida eterna, un sacrificio, una salvación que entró por el segundo Adán y nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces, pero hay una lucha dentro de nosotros cada día de nuestras vidas. Estamos hablando de los hijos de Dios siendo verdaderamente liberados, y estoy creyendo y orando para que este sea el año para nosotros, el tiempo para nosotros, o el tiempo mientras estamos viendo este estudio en la radio, que Dios va a traer su misericordia, su gracia, nos va a ayudar a través de su Espíritu, limpiar esas áreas en nuestras vidas de una vez para siempre, romper esas cadenas del pecado en nuestras vidas con los cuales hemos luchado por muchos años. Que este tiempo sea un tiempo de liberación y sanidad en tu vida y en mi vida, ¿no? Entonces, que nuestro Espíritu puede estar gobernando, que el Espíritu Santo puede estar gobernando nuestras vidas, y que podemos obedecerle a Dios y caminar
caminar en el Espíritu, ¿no? Entonces, que nuestro espíritu puede estar gobernando, no nuestra alma, no nuestras emociones, no nuestros pensamientos, ¿no? Pero en 1 de Pedro 3:3-4, déjeme leerte este pasaje también. En 1 de Pedro 3:3-4, vamos a ir un momento a leer este pasaje. Estamos en 1 de Pedro 3, versículos 3 y 4, estudiando sobre los hijos de Dios siendo liberados esta mañana. Mira lo que dice 1 de Pedro 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Es muy importante, el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Entonces, en nuestro corazón, ese es el lugar que es muy importante, entender que Dios conoce nuestro corazón. El Espíritu Santo escudriña las partes más profundas en nuestro corazón, ¿no? Entonces, Dios conoce nuestro corazón. Nosotros juzgamos por lo que podemos ver, pero Jesús está viendo nuestro corazón. Vamos un momento a Salmo 139. Vamos a continuar viendo algunos pasajes esta mañana en el programa. Vamos a Salmo 139, empezando en el versículo 14. Acompáñeme ahí a Salmo 139. Empezando en el versículo 14, puedes tomar nota de versículos 14 a 16. 14 a 16. Salmo 139, 14 a 16. Dice la palabra: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, hermoso. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Ya hay que entender que tenemos la responsabilidad de morir a nosotros mismos cada día, de morir a nuestros deseos carnales. Queremos que haya el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Gálatas 5 nos habla del fruto del Espíritu Santo, y quiero leerte este pasaje porque ese es el fruto que queremos en nuestras vidas, el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero cuando estamos pasando tiempo en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, hay más fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. No queremos dar fruto para la carne, que hay un fruto de la carne. Queremos que haya un fruto del Espíritu Santo de Dios. Y yo he experimentado eso muchas veces en mi vida. Cuando me he separado de Dios, me he alejado de Dios, hay menos de fruto del Espíritu Santo en mi vida. Y cuando no estoy pasando tiempo en su presencia, cuando no estoy estudiando su palabra constantemente, hay menos amor, hay menos paciencia, tengo menos paciencia con mis hijos, por ejemplo, o en cualquier situación. Pero cuando estoy caminando en su presencia, cuando estoy caminando en la palabra de Dios, lo que sucede, estas cosas producen el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero debemos morir a nosotros mismos cada día, morir a nuestros deseos carnales. ¿Qué significa eso? Significa, en mi carne quiero hacer eso, quiero pecar, quiero hacer eso, pero decido por amor a Jesús decir no hacerlo, porque su amor es más grande. Él me satisface, Él me llena, no este pecado. Si ustedes recuerden, la palabra dice que Moisés ha decidido sufrir con el pueblo de Dios en vez de disfrutar los deleites temporales del pecado. Estamos viendo en este estudio que son deleites temporales del pecado. No nos llena de verdad, no nos satisfacen de verdad. Solo la presencia de la palabra de Dios puede traer una verdadera satisfacción en nuestras vidas. Pero tenemos que morir a nosotros mismos cada día. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15:31 dice algo muy importante. Dice que cada día muero. 1 Corintios 15:31, Pablo dice cada día muero. No está hablando de una muerte en lo natural, pero está hablando de una muerte espiritual. Está hablando de morir a sus deseos carnales, a sus deseos, a su carne, a su naturaleza carnal. Y estamos en este proceso de ser santificados, de arrancar la naturaleza carnal
para que Jesús pueda depositar su naturaleza divina en nuestras vidas. Pero el Señor quiere liberarnos de la cautividad. Déjame darte una vez más algunas definiciones, si tienes tu cuaderno. Algunas definiciones de la palabra soltar o liberar. Algunas definiciones de la palabra soltar o liberar. Quiero repetir algunas de esas definiciones porque son hermosas esas definiciones. La primera definición de soltar o liberar significa regocijarse. Regocijarse. Entonces el resultado de recibir una liberación en nuestras vidas es que nos vamos a regocijar. Hay una respuesta de alabanza y adoración en nuestras vidas. Hay un gozo, hay una alegría. Cuando hemos recibido una liberación, cuando Dios nos ha liberado, cuando nos ha soltado, nos ha rescatado, nos ha dado victoria sobre un pecado en nuestras vidas, la respuesta es regocijarnos, la respuesta es alabar y adorar. Por eso personas gritan así, por eso personas danzan así delante del Señor, por eso se arrodillan y levantan sus manos, porque estábamos lejos de Dios y lejos, separados de Él. Pero Él nos rescató y Él nos ha dado su gracia, su misericordia. Algo que no merecemos, pero Él nos ha dado eso, es la influencia divina sobre nuestro corazón. Nos ha salvado, nos ha rescatado. ¿Qué otra respuesta tengo pero alabar y adorar con todas mis fuerzas? Entonces, ayer, si has escuchado la prédica, hemos compartido un poco sobre la libertad en la alabanza y la adoración. Y muchas veces, hermanos, es la pura verdad, mostramos cuán libres somos en nuestra forma de alabar y adorar, o mostramos cuán atados somos. Yo conozco personas que ni pueden levantar sus manos, y es algo bíblico, no porque alguien adelante está diciendo, ya pues, hermanos, levanten sus manos, ¿qué les pasa? No es por eso, es algo bíblico. Levantar nuestras manos delante del Señor. Queremos ser verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Pero regocijarnos, esa es una respuesta a la liberación y la sanidad. Y cuando alguien no puede de verdad entrar en la alabanza y participar en la alabanza y la adoración, tengo que pensar, no sé, de verdad, si esta persona entiende el gran amor que Jesús nos ha mostrado, si realmente entiendes este amor de Jesús, vas a responder, vas a hacer algo, vas a gritar, vas a danzar, vas a alabar y adorar, porque la primera definición de ser liberado es regocijarse. Trae alegría y gozo a nuestras vidas. Las cadenas del pecado trae tristeza, trae depresión, nos lleva a un lugar lejos del Señor, pero significa regocijarse. También otras definiciones de la palabra soltar o liberar significa saltar o desatar, romper. Dios quiere romper esas cadenas del pecado en nuestras vidas. Significa romper, significa dejar ir libre. Me gusta esta definición que significa desenredar, porque podemos estar por años enredados en pecado en nuestras vidas, completamente enredados, y Dios quiere soltarte, Dios quiere liberarte, quiere desenredarte de esas cadenas del pecado en tu vida. También significa separar. Soltar o liberar significa librar completamente. Me gusta eso porque librar completamente está hablando de una obra completa que Dios quiere hacer en tu vida. No quiere dejar ningún lugar que no va a tocar con su Espíritu Santo y con su imagen. Él quiere limpiar completamente tu vida. También la palabra soltar y liberar significa destruir. Destruir, pero hay que entender eso, no destruirnos a nosotros. Lo que Jesús quiere hacer a través de su presencia, a través de ser expuestos en su presencia y su palabra, quiere destruir los adversarios de Él que todavía hay habitando en nuestro corazón. Hay áreas en nuestras vidas donde el Espíritu Santo todavía no está gobernando porque no hemos dado lugar a Él. No hemos permitido que Él podía limpiarnos. Entonces hay áreas en nuestras vidas donde Jesús está gobernando. Hay otras áreas donde el enemigo todavía está gobernando. Y es un proceso, es el campo de batalla de seguir llenándonos más y más de la imagen de Jesús y del Espíritu Santo. Jesús quiere destruir con su palabra, con su presencia, cualquier adversario de Él que todavía hay en tu corazón. Cualquier residuo de pecado que todavía hay en tu corazón. Y trae su espada encendida
vida, trae la palabra de Dios, trae el fuego de los tratos de Dios para destruir esos adversarios. Pero no para destruirnos a nosotros, no para consumirnos, no para lastimarnos, hermanos. Es lo que tenemos que entender. Su fuego y su palabra vienen para purificarnos y limpiarnos. Es exactamente lo que vemos en este ejemplo de Moisés cuando ve a esta zarza ardiente en el desierto y están mirando. Yo sé que está en el desierto 40 años, ¿no? Entonces, no creo que es la primera vez que ha visto una zarza ardiendo ahí en el desierto, pero algo sucedió esta vez que dice, estaba mirando, hay una zarza ardiendo, pero no se consumía, dice. Hay fuego, pero no se consumía. En realidad, esta zarza podía representar nuestras vidas. Hay fuego, nos está purificando, pero no es para destruirnos, es para limpiar cualquier impureza que hay en nuestras vidas. Cuando estás purificando oro, cuando estás purificando plata, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que traer fuego, y cuando traes el fuego salen todas las impurezas. Saquen las impurezas, y si todavía hay impurezas, más fuego. Y estamos en este proceso, no es para destruirnos, es para purificarnos y limpiarnos, ¿no? Entonces, Jesús, a través de su palabra y su presencia, quiere destruir los adversarios de Él que todavía hay en nuestro corazón. Pero la buena noticia para nosotros, hermanos, es que no tienes que esperar la conferencia de sanidad. Podemos recibir una sanidad cada día, como escudriñando las Escrituras, escudriñando la palabra de Dios. Tratar también de entender un poco esta mañana sobre lo que la palabra de Dios dice con respecto a nuestra vieja naturaleza. La palabra, como hemos visto en Salmos 51:5, déjame leerte una vez más. La palabra nos muestra que todos hemos nacido en pecado. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿No? Entonces, nacemos con esta naturaleza pecaminosa y esta naturaleza carnal que Dios quiere ir limpiando y sanando en nuestras vidas. Como les dije el otro día, yo no he tenido que enseñar a mis hijos a mentir. Yo no he tenido que enseñar a mis hijos en lo natural a echar la culpa a los demás, lo que siempre hacemos en nuestra naturaleza. Entonces, sin Jesús, cuando nacemos, sin Jesús, somos espíritu. Pero sin Jesús, sin Él en nuestro corazón, sin nuestra salvación, nuestro espíritu humano está muerto. Pero cuando recibimos al Señor Jesús en nuestras vidas, el Espíritu Santo entra y vive en nosotros. Y nuestro espíritu humano, ahora que estaba durmiendo, ahora está vivo. Pero tu espíritu, cuando has recibido al Señor Jesús, ha sido perfeccionado. Pero tu alma, mis emociones, mis pensamientos, mi voluntad, mi razonamiento, eso es el campo de batalla. Es mi alma que necesita de este proceso de santificación. Es un proceso constante en nuestras vidas. Por eso el salmista tiene que decir, alma mía, bendice a Jehová. Y tú tienes que hablar a tu alma, decir, alma mía, emociones, razonamiento, voluntad, pensamientos. No, vas a obedecer a Jehová. Y habla a tu alma. Tal vez no hay en el micro para que todos puedan escuchar, pero en un momento habla a tu alma. Entonces, para decir, no, vas a bendecir a Jehová. Porque necesitamos este proceso de santificación en nuestras vidas, ¿no? Entonces, el proceso de ser liberados completamente es un proceso de ser llenados constantemente del Espíritu Santo. Menos de nuestra naturaleza carnal y más de la naturaleza divina de Dios. En nuestra iglesia cantamos una canción y decimos, más de Él y menos de mí. Más de Él y menos de mí. ¿Y qué es lo que estamos cantando? Estamos diciendo, quiero menos de mi naturaleza carnal, menos de este pecado en mi vida y más de la naturaleza divina de Dios. También necesitamos el poder milagroso del Espíritu Santo en nuestras vidas para romper cadenas del pecado. Hay muchas cosas, no podemos hacerlo, hermanos, en nuestras propias fuerzas. He intentado por años de ser libre de ciertas cosas. Yo no puedo hacerlo en mi propia fuerza. Por eso necesito la ayuda del Espíritu Santo. Necesito el poder del Espíritu Santo. Por eso en Hechos capítulo 1 Jesús dice, espera la promesa del Padre, espera el bautismo del Espíritu Santo, porque recibiréis poder
Es la palabra dunamis, recibiréis poder y vas a ser mis testigos, pero necesitamos el poder milagroso del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder romper esas cadenas del pecado en nuestro corazón. Escucha lo que dice en Zacarías 4, versículo 6. En Zacarías 4, versículo 6, quiero compartir esta palabra que dice aquí. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es en nuestra fuerza, hermanos, no es en mi habilidad, necesito el Espíritu Santo de Dios. Y es hermoso poder compartir la palabra esta mañana. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios porque hay ciertas cosas que nosotros no podemos romper y limpiar en nuestras vidas. Y necesitamos abrir nuestros corazones y ser reales con Dios y con las personas, especialmente los ministros y los pastores, y entender que somos humanos también. Deberíamos ser reales, deberíamos abrir nuestro corazón, porque necesitamos este poder del Espíritu Santo. Por años en mi vida estoy abriendo mi corazón aquí en la radio para que puedan entender que somos humanos también. Por años en mi vida luchaba con las drogas, por años en mi vida luchaba con pornografía, pero Dios ha traído una liberación a mi vida, una sanidad. Entonces te estoy diciendo, hablando de experiencia, que es posible. Deja de creer esta mentira de Satanás que siempre vas a caer en lo mismo. Hay una esperanza, hay una salida, hay la posibilidad de vencer eso en tu vida. Y hablando de nuestra naturaleza carnal, hablando de la condición en nuestro corazón, necesitamos este poder del Espíritu Santo. Estoy creyendo que en este tiempo Dios va a estar ministrando a todas las personas para que podamos caminar en una verdadera liberación y sanidad en nuestras vidas. Queremos caminar en santidad. ¿Quieres caminar en santidad? Yo quiero caminar en santidad. Estoy cansado de caer en estas cosas en mi vida. Estoy cansado de seguir pecando. Quiero caminar en santidad. Es lo que yo quiero para cada uno de nosotros. Pero debemos estar constantemente revisando nuestros corazones para ver cuáles son las cosas, cuáles son los pecados, cuáles son las debilidades que Dios quiere limpiar. ¿Cuál es el punto? Que debemos querer ser sanos, debemos querer caminar en una santidad. Tú tienes que odiar el pecado. Ese es el problema. Muchas veces no odiamos el pecado todavía. Queremos seguir haciéndolo. Queremos seguir pecando si somos honestos. Pero tenemos que constantemente estar revisando las cosas en nuestro corazón. Si hay residuos del pecado, si hay debilidades que Dios quiere limpiar, y es nuestra responsabilidad buscar la presencia de Dios, buscar la palabra de Dios para encontrar esta libertad en nuestras vidas. Una vez más quiero leer aquí en Salmos 139, mientras entramos en tal vez los últimos 10 minutos aquí del programa esta mañana. Aquí en Salmos 139, vamos otra vez allí, empezando en el versículo 14. En Salmo 139, versículo 14, dice una vez más, te alabaré, ¿por qué? Formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, dice la palabra. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Otra versión dice, no fue encubierto de ti mi sustancia. Dios entiende, hermanos, que somos polvo. Entiende que somos hermanos. Entonces Jesús, eso es algo muy importante que quiero que entiendas, que yo quiero entender, quiero que tú entiendas. Vamos un momento a leer Hebreos 4, 15 y 16. Déjame solo leerte esos dos versículos, pero en Hebreos 4, 15 y 16, la palabra dice, y eso es hermoso, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús entonces fue tentado en todo, dice, pero sin pecado. Versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia,
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo que podemos entender es que Jesús entiende, hermanos, lo que está pasando en nuestras vidas. Jesús entiende lo que está sucediendo. Entonces Jesús ha sido tentado en todo, y déjame incluir en este todo, incluyendo áreas sexuales. Jesús ha sido tentado, pero no ha pecado. Ha salido vencedor, y nosotros también. Muchos en el cuerpo de Cristo, muchos tienen problemas en esa área sexual en su vida, pero Jesús entiende lo que estamos pasando, y Él quiere que dejemos de pecar, quiere que sigamos adelante hacia la santidad y perfección. Pero no tenemos un sumo sacerdote aquí que no puede compadecerse con nuestras debilidades. Jesús entiende lo que estás pasando, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecar. Entonces hay esperanza para nosotros esta mañana. Jesús quiere que seamos cambiados y liberados, transformados a su misma imagen. Escucha lo que dice la palabra en 2 de Corintios 3:18. 2 de Corintios 3:18, déjeme leerte este pasaje, pero dice: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Como por el Espíritu del Señor. Es lo que sucede. Somos transformados a través de la presencia de Dios, a través de la palabra de Dios. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Jesús quiere llevarte a un nuevo nivel. Quiere que su luz, que su imagen resplandezca a través de tu vida. Y tenemos que seguir creciendo, buscando su presencia, buscando su palabra. Miren lo que dice en otro pasaje. Les voy a dar algunos últimos pasajes esta mañana en el programa. En Hebreos 2, 14 a 18, vemos lo que dice aquí. En Hebreos 2, Hebreos capítulo 2, empezando en el versículo 14, quiero leerte este pasaje. Versículo 14, Hebreos 2. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Hablando del enemigo, como dice aquí, esto es al diablo. Hablando del enemigo, hablando de Satanás. Jesús ha destruido este poder del enemigo, como dice, para destruir por medio de la muerte. En su muerte, en su resurrección, ha destruido el imperio del enemigo. Dice el versículo 15, a librar a todos. Subraya eso. A librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Toma nota de eso. Este pasaje hablando de nuestro Señor Jesús. Pero ¿cómo puede Jesús destruir este imperio de la muerte? Por medio de su muerte. Entonces la manera de vencer el enemigo en nuestras vidas es morir a nosotros mismos, morir a nuestra naturaleza carnal. Como les estaba diciendo, en mi carne muchas veces quiero pecar, quiero hacerlo, pero amo demasiado a Jesús y no lo voy a hacer. Amo demasiado la presencia de Dios, no lo quiero hacer, no quiero salir de la presencia de Dios en ningún momento. Pero a través de nuestra muerte, muriendo a nosotros mismos, destruimos la carne en nuestra vida. Una vez más el apóstol Pablo dice, cada día muero. Pero mira lo que dice en el versículo 15. Vemos este pasaje y terminamos el programa para hoy. Pero en el versículo 15, a librar a todos. Dios quiere librar a todos. Y dice aquí, durante toda la vida sujetos a servidumbre. Servidumbre está hablando de ser esclavos al pecado en nuestras vidas. Tenemos que ser libres. Ese es un punto muy importante. Tenemos que ser libres. Tú tienes que ser libre. Yo tengo que ser libre para poder ayudar a otras personas a ser libres en su vida. No tenemos, hermanos, una verdadera autoridad sobre algo
si no hemos vencido esta cosa en nuestras vidas. Si nosotros estamos caminando en cadenas todavía, no vamos a poder ayudar a otros a ser libres de estas mismas cadenas. Es el poder de la oración y la adoración. El ejemplo que tenemos de Pablo y Silas en la cárcel en Hechos 17, cuando estaban en la cárcel a la hora de la medianoche, en la hora más oscura, dice que levantaron sus voces en oración y adoración. Y de repente vino un terremoto y las cadenas de todos se soltaron y las puertas de todos se abrieron. Hay una verdadera liberación. Y tenemos que entender el poder de la oración y la adoración. Déjeme leerte algunas otras traducciones de este versículo 18, Hebreos 2:18. Algunas otras versiones de la palabra dice, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas, porque Él ha pasado por esas pruebas también. Y como Jesús murió, sufrió, dice, el diablo le puso trampas para hacerlo pecar. Ahora cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos a todos. No podemos olvidar que Jesús es nuestro ayudador. Jesús es nuestra ayuda. Jesús te quiere hacer un vencedor. Y la gracia de Dios está sobre nuestras vidas en este tiempo. Y solo quiero terminar esta mañana con una oración. Y vamos a cerrar el programa esta mañana. Mañana vamos a continuar con más de este estudio de los hijos de Dios siendo liberados, de los hijos de Dios siendo libres. Pero déjame terminar con una oración porque estoy creyendo en este tiempo que Dios va a traer una verdadera liberación y sanidad a todas nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por este día. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor Jesús. Gracias por lo que estás haciendo en cada una de nuestras vidas, Señor. Estamos clamando por una verdadera sanidad. Estamos orando por una liberación. ¿Cuál es esta cadena que tenemos en nuestras vidas, Señor Jesús? Trae una liberación, una sanidad a nuestras vidas hoy. Te amamos. Ayúdanos, Señor, a caminar en esta palabra y preparar nuestros corazones para regresar mañana, Señor, a la misma hora, para escuchar tu preciosa palabra. Te amamos y te damos toda la gloria. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén.